Hola a todas las familias. En educación infantil empezamos con el método de matemáticas ABN hace 5 cursos y el resultado es de plena satisfacción para alumnos, profesores y padres. Vamos a contar brevemente en qué consiste el método y cómo se trabaja en infantil. ¿Qué significa ABN? Es un aprendizaje abierto basado en números y no en cifras. Lo fundamental del método es que se aprende de forma manipulativa, ya que siempre hemos aprendido las matemáticas y sobre todo operaciones y problemas de forma memorística, sin comprender cómo se formaban las tablas o qué teníamos que hacer para resolver los problemas. Esto provocaba que a gran parte de los alumnos se les hiciera muy difícil disfrutar con las matemáticas. Con este método, desde los 3 años, los niños entienden la utilidad de los números y de las operaciones, porque todo lo aprenden con materiales que pueden tocar, relacionándolo con situaciones de su vida cotidiana. De esta forma, ellos pueden contar, quitar, poner, repartir objetos, etc. Lo que será la base para aprender con más facilidad en la etapa de primaria a manejar el cálculo mental, la resta, la suma, la división, multiplicación y todos los conceptos matemáticos que se trabajan durante la etapa de primaria. En educación infantil, en concreto, se trabaja con materiales muy motivadores para los niños y niñas. Se utiliza todo tipo de materiales: tapones, pompones, muñecos, pegatinas, canicas, palillos, gomitas, todo lo que tengan a su alcance. Contenidos que se trabajan en 3 años. Lo que más trabajamos es el conteo. Llegan a reconocer los números del 1 al 10, mientras en el método tradicional se trabaja solo del 1 al 3. Todas las actividades de conteo se hacen con situaciones concretas relacionadas con sus vivencias. Realizamos juegos divertidos en la resta de los números. Iniciamos el reparto de objetos entre niños, que será la base de la división y multiplicación. Trabajamos los problemas de suma orales muy sencillos, del tipo: Juan tiene 2 dinosaurios y su amigo Luis tiene otros 2. ¿Cuántos dinosaurios tienen entre los dos? Todo esto se hace con objetos reales, con dinosaurios, para que el niño vea de dónde sale el número 4. Así empiezan a entender la suma en forma de juego. Se empieza trabajando y contando con los dedos de sus manos. Después se pasa a contar puntos y al final se les enseña la grafía de los números, cuando ya han trabajado en profundidad y manejan todo lo anterior. Contenidos que se trabajan en 4 años. Seguimos trabajando el conteo y lo ampliamos hasta el número 30, cuando en el método tradicional solo llegamos hasta el 6. Continuamos trabajando la resta de números y se introduce el panel de los números. Se parte de situaciones reales de problemas orales, donde tienen que juntar, quitar, repartir objetos, es decir, sumar, restar o dividir. Se empieza a trabajar el cálculo mental, a contar de 2 en 2, a formar decenas con 10 palillos y gomitas a través de juegos. Y empezamos a contar hacia atrás del 10 al 0. Esto es en grandes rasgos. Los contenidos de 5 años en general son: se siguen trabajando los contenidos de 3 y 4 años, aunque son más ampliados. Trabajamos los números en el panel de números hasta el 100. En el método tradicional solo se llega hasta el 10. Realizamos juegos de descomposición de los números en todas sus posibilidades. Los alumnos cuentan de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10. También cuentan para atrás desde cualquier número del panel numérico. Trabajamos los repartos, los dobles y las mitades de un número. Se siguen trabajando las decenas y unidades con palillos, en situaciones cada vez más complejas. Y empezamos a resolver problemas sencillos con objetos y números, basados en sumas, restas, multiplicación y división. Por lo tanto, la finalidad del método ABN es que el niño entienda el número y las combinaciones y transformaciones que se pueden hacer con ellos. No se trata de aprender reglas ni trucos para calcular, sino entender qué es lo que están haciendo y por qué. Su fundamento principal es el trabajo con números completos, con su significado completo y no con cifras descontextualizadas como sería en el método tradicional.